está? Bienvenido a su canal de Cripto Emprendo. En el vídeo de hoy vamos a hacer una revisión rápida acerca de PointPay. Si usted no sabe lo que es PointPay, arriba a la derecha de su pantalla le voy a dejar el enlace con una lista de reproducción que lo llevará a todos los videos del primer banco criptográfico del mundo. En este vídeo trataremos de hacer una revisión de los aspectos más importantes acerca de los acontecimientos a nivel global y las repercusiones que puede traer todos estos conflictos con este proyecto. Vamos a revisar los tweets tanto de la página oficial de PointPay como del director ejecutivo de esta importante empresa criptográfica. Les recuerdo que si usted quiere invertir en criptomonedas, es un mercado de alto riesgo. Por tanto, debe prepararse, debe educarse en este sentido y tener presente dos escenarios. Estos dos escenarios le va a permitir a usted alcanzar la preparación adecuada para usted poder obtener alta rentabilidad de sus inversiones. Y estos dos escenarios nos conlleva a que debemos aprender acerca de análisis técnico y análisis fundamentales. PointPay es una plataforma muy amplia que se fundó en el 2018 y han venido escalando. Esta plataforma se desarrolló en la blockchain de Ethereum. Así que si usted quiere comprar Bitcoin, Ethereum, BNB y otras criptomonedas, lo puede hacer a través de esta plataforma. Tenga presente siempre los fees a la hora de usted realizar sus operaciones. Vamos a hacer la revisión del último tweet que fue publicado en la cuenta oficial de PointPay. En él podemos leer textualmente que hicieron una publicación en cuanto a lo que se refiere a la última actualización. Ellos pudieron compartir sus resultados y ustedes tienen el enlace del artículo completo, cuáles fueron esos avances y un video relacionado que tienen que ver con estas actualizaciones. Este tweet fue publicado el 25 de febrero. Debemos estar pendientes porque hay cierta preocupación de parte de la comunidad por cuanto la situación de Rusia con Ucrania y bueno, los inversionistas necesitan de alguna manera tener la información clara y precisa para saber qué hacer. Vamos ahora a revisar los últimos tweets del director ejecutivo de PointPay para nosotros poder tener una mayor claridad en cuanto a lo que está sucediendo con PointPay, hacia dónde está apuntando la empresa, cómo se pudieran ver ellos afectados por toda esta situación. Vamos a buscar los últimos tweets de Vladimir. El 24 de febrero, Vladimir tuiteó y respondió lo siguiente: quiero reiterar que PointPay no tiene su sede ni está registrado en Rusia. Tenemos una base de clientes global y solo el 5% de nuestros ingresos proviene de los países de habla rusa. Los eventos militares que están ocurriendo en las regiones del Lugansk y Donetsk no afectarán a nuestra empresa de ninguna manera. Así que esta información que fue publicada en la cuenta oficial del CEO de PointPay fue el día 24 de febrero. Sin embargo, este tweet lo que nos está diciendo es acerca que el 95% del ingreso proviene de otros países, pero no hay mucha claridad si las oficinas están en Ucrania, si sus servidores están en Ucrania. Por tanto, sería importante para toda la comunidad de PointPay saber si estos acontecimientos no afectan la operatividad
debido a que en los últimos anuncios realizados por Vladimir se ratifica que han venido contratando muchas personas a nivel de oficina y otras trabajos remotos. Sería conveniente si algún miembro de la comunidad puede escribirle a Vladimir o Vladimir escucha este audio o mira este video, sería importante conocer tu respuesta si tienen oficinas en Ucrania o sus servidores están en Ucrania. Muy importante conocer tu respuesta en este sentido para estar más tranquilo. El mismo día 24, Vladimir vuelve a escribir, preocupado porque debe tener amigos, familiares en toda esta zona, bien sea del lado de Ucrania o del lado de Rusia. Él escribe y dice que la noticia que le llega de Ucrania, debo asumir que no está en Ucrania. Él dice que en su humanidad le parte el corazón como CEO de PointPay. Tanto él como todo el equipo esperan que se alcance la paz y esta guerra termine lo más pronto posible. Bueno, eso es lo que esperamos porque en una guerra no hay ganadores. Es evidente que estos conflictos lo que trae es muerte, retroceso para las naciones y muchas dificultades para los pueblos. Vamos a seguir revisando. El día 25 nuevamente tuitea y escribe, leo de forma textual: estimada comunidad, aunque esta semana fue un desastre total y fue muy difícil concentrarse escuchando esta noticia, seguimos trabajando y mostrando resultados. Y pide que puedan ver el informe de la última semana y el video. Es entendible por toda la situación que está pasando, concentrarse en el trabajo no es nada fácil sabiendo que sus amigos, sus familiares, de ser así, están en una situación muy difícil. Por supuesto que entendemos. Y este fue el último tuit. Quiere decir que tanto Vladimir como los tweets de la página oficial hasta esa fecha no hemos tenido más información de PointPay, por lo menos por Twitter. Para finalizar, hagamos una revisión del precio de PointPay. Este video lo estoy grabando el día 27, siendo la 1:30 de la tarde, hora local del país donde me encuentro, del año 2022. Y el precio del token PXP ha tenido una breve recuperación de 5.6%. En este momento está en 0,025. Si revisamos la gráfica, en las últimas 24 horas el precio se ha mantenido. Y en los últimos 7 días, salvo la caída del día 24, el precio ha tenido una recuperación, se ha mantenido. Bueno, esperemos que toda esta situación, este conflicto, termine lo más pronto posible, que vuelva la paz a esta zona, se pongan de acuerdo los presidentes, se tomen decisiones en función de los pueblos, que son los que más sufren por decisiones de una sola persona. Una decisión que impacta en todo el mundo. Increíble, increíble esta situación. Espero que les haya gustado este video. Recuerde darle like, compartirlo. Recuerden que la mayoría de mis videos tienen subtítulos. Nos vemos el próximo video. Chao, bye.